El pericardio es una membrana que rodea al corazón. Dentro de él existe un líquido que permite que se dé el adecuado funcionamiento de bomba del corazón. Asimismo, lo protege de infecciones bacterianas o infecciones víricas. Sin embargo, no es indispensable para la vida. A algunos pacientes se le puede remover el pericardio, pero puede inflamarse o llenarse de líquido ese espacio. A esto se le llama enfermedades pericárdicas. Esto es lo que vamos a hablar en este video. Espero que lo veas porque va a estar muy interesante. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas la información para que llegue a más y más personas. Enfermedades del pericardio. La pericarditis puede ser aguda, subaguda y crónica. La primera puede ser autolimitada. La pericarditis aguda, hay un proceso inflamatorio agudo de etiología muy variada, que puede ir por causas víricas, autoinmunes, poscardiotomía, secundaria fiebre reumática, antes era muy frecuente la tuberculosis, o de causas desconocidas o idiopáticas. La pericarditis idiopática son las más frecuentes y no suelen producir taponamiento. En cuanto a la clínica, puede existir disnea, fiebre, sudoración, entre otras causas, pero el dolor de tipo pleurítico casi siempre es el dato más importante en la pericarditis aguda. La posición genupectoral lo va a aliviar. Es distinto al del infarto. En la pericarditis el dolor se modifica con la posición, con la tos y la inspiración profunda. A la exploración puede descubrirse un frote pericárdico que suele desaparecer al presentarse derrame pericárdico, que no debe confundirse con un soplo. Suele empezar antes del primer ruido y desaparecer tras el segundo ruido. Este frote puede variar de características en muy pocas horas. Radiográficamente puede verse derrame si es de forma significativa. Sin embargo, cuando el derrame es superior a 200 mililitros, es visible un agrandamiento de la silueta cardíaca. La circulación pulmonar es normal o está disminuida. El electrocardiograma típico mostrará una disminución general del voltaje y una alteración difusa en la repolarización en presencia de derrame pericárdico. Y en el ecocardiograma es diagnóstico, ya que puede visualizarse pequeñas cantidades de derrame pericárdico. La analítica del líquido pericárdico es variable según la etiología. Puede mostrar leucocitosis normalmente discreta con neutrofilia, seguida de linfocitosis. Y la CK, las enzimas cardíacas, estarán normales. Taponamiento. En el taponamiento se presenta dificultad del llenado diastólico ventricular por un derrame pericárdico. Hay dos condiciones, derrame y dificultad de llenado ventricular, que es sine qua non para su diagnóstico. El compromiso hemodinámico es serio. La magnitud del derrame es importante, pero también no es la velocidad con que se instaura. Un derrame pequeño, pero de instauración brusca, puede ser muy grave. En el taponamiento agudo puede producirse una pericarditis aguda, aunque raro, el infarto agudo del miocardio, la disección aórtica aguda y en neoplasia, así como en traumatismo torácico, perforaciones durante un cateterismo, entre otras causas. Un derrame escaso de instauración rápida puede producir un taponamiento fatal por choque cardiogénico. En la clínica se va a encontrar fundamentalmente la disnea, taquicardia, hepatomegalia, hipotensión con diferenciales pequeñas y pulso débil y paradójico y ruidos apagados. Radiográficamente suele ser normal y en el electrocardiograma se observan bajo voltaje y alteraciones difusas de la repolarización con ondas T aplanadas. A veces hay alteraciones eléctricas, pero el ecocardiograma siempre va a detectar el derrame. El tratamiento se trata de una situación de extrema gravedad que puede producir la muerte en pocos minutos, en caso de hemorragia arterial en el saco pericárdico. En general, sin embargo, da tiempo para el diagnóstico y tratamiento que consiste en la pericardiocentesis, con lo que la situación hemodinámica mejora con rapidez. En el taponamiento crónico, entre sus causas figuran las causas neoplásicas, generalmente metástasis pericárdicas, la tuberculosis, el mixedema, posradiaciones y el traumatismo y también está el de causa idiopática. La clínica refleja la dificultad del retorno venoso, habiendo además dolor precordial por distensión pericárdica. Calma también en posición genupectoral. Suele haber disnea, taquicardia excesiva con los esfuerzos y evidente la ingurgitación yugular importante, hepatomegalia e incluso ascitis. A veces
veces se oculta un tercer ruido o un chasquido pericárdico separado del segundo ruido. En la radiografía se aprecia un agrandamiento de la silueta cardíaca por el derrame, con campos pulmonares claros o incluso normales. El electrocardiograma mostrará bajo voltaje y trastorno de la repolarización con ondas T aplanadas generalizadas. El ecocardiograma nos dará el diagnóstico al mostrar el derrame y el pericardio engrosado. Pericarditis constrictiva. Existen dos formas bien diferenciadas: la efusivo-constrictiva o subaguda, de duración entre varias semanas o pocos meses, y una forma crónica de larga duración y que se acompaña de calcificación. La pericarditis subaguda se debe a fibrosis pericárdica, presentándose de forma similar a la del taponamiento crónico, pero su etiología es semejante a la de la pericarditis constrictiva, por lo que el tratamiento es parecido al de la constricción, es decir, una pericardiectomía. La clínica y los hallazgos exploratorios son similares a los del taponamiento crónico. En la pericarditis crónica presenta como dato importante la presencia de calcificación pericárdica que se detecta radiológica y ecocardiográficamente. La clínica se manifiesta por presión venosa elevada, ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis, que puede llegar a ser sumamente importante. El pulso es a veces paradójico, puede haber un tercer ruido y no existe derrame. En todo es semejante a la miocardiopatía restrictiva, aunque en esta no hay calcificación. Puede haber cardiomegalia discreta que no existe en la pericarditis constrictiva. El tratamiento de la pericarditis con frecuencia no se halla la causa de la pericarditis, por lo que puede tratarse al paciente en forma sintomática. Los salicilatos son útiles como antipiréticos antiinflamatorios y son los fármacos por largo tiempo utilizados como de primera elección en forma de pericarditis aguda. Los corticoides deben valorarse mucho más, ya que están contraindicadas en algunas formas concretas, fundamentalmente en la tuberculosis. Los diuréticos y la restricción salina están indicados en el taponamiento crónico o en la pericarditis constrictiva acompañada de insuficiencia cardíaca. El uso de los digitálicos está contraindicada en la constricción, salvo si existe fibrilación auricular, y debería administrarse con cautela, puesto que podemos hacer uso de otros fármacos. Las arritmias, por otra parte, son frecuentes en todas las formas de pericarditis y el tratamiento quirúrgico estará indicado en la constrictiva y no debe retardarse. Se practica una pericardiectomía con resultados muy buenos a largo plazo. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y comparta para que llegue la información a más personas.